todos, al Club de Fast Chess. En este video, seguimos con los análisis a las líneas de la defensa siciliana, como entrega de la octava parte y final del curso, basadas en el repertorio de las variantes Sveshnikov, elegidas por el gran campeón mundial, Magnus Carlsen. Nuestro aviso importante inicial es que, si no has visto las primeras 7 partes de la siciliana Sveshnikov, te suscribas y disfrutes de este interesante repertorio utilizado por el campeón, Magnus Carlsen. En el video anterior, hemos visto cómo las blancas en el movimiento noveno, juegan alfil por F6 y en el movimiento 11, alfil de 3, con las variantes en el movimiento 13, peón C4, o enroque corto de blancas y muy importante a tener en cuenta, el movimiento 15 de las blancas con, dama F3, en la última variante analizada del video anterior. Para continuar con el análisis, consideramos la variante de las blancas en el movimiento 15, peón C, por B5, tomar en B5, no es una buena idea. Las blancas podrán defender en las próximas líneas, pero no es una tarea divertida. Peón D5. Las negras están forzando la apertura de la diagonal larga con este empujón de peón estándar. Peón E, por D5, peón E4, dama E2, el único movimiento es cubrir B2 y defender el alfil de D3, por medios tácticos. Las negras ahora tienen una gran cantidad de buenas ideas de ataque. Mostraré uno prometedor. Dama B4, alfil C4, dama por B2, caballo C2, peón A, por B5, torre A, B1, dama F6, torre por B5, peón F4, con excelentes posibilidades de ataque para un solo peón. Pero ¿qué pasaría si en el movimiento 15 las blancas optan por la variante dama H5? Dama blanca H5, torre B8, nos hubiera gustado tomar en E4, pero peón F, por E4, alfil por E4, es una doble amenaza en la casilla H7 y en la torre de A8. Esto explica torre B8, ahora estamos amenazando con tomar en E4, y luego jugar peón F5, por segunda vez. La jugada 15 de las negras, torre B8, ha sido probada numerosas veces en el juego sobre el tablero, y en el ajedrez por correspondencia, y parece que a las negras les va bien en las complicaciones. Debo mencionar que torre B8 no es el único movimiento. De hecho, el campeón del mundo hizo una jugada diferente, jugó peón D5 en el gran torneo suizo de la isla de Man contra el aspirante ruso Oleksiy Sarana. Peón D5 es una jugada rara y probablemente pretendía ser una sorpresa, pero Sarana había hecho sus deberes y realizó las siguientes jugadas. Peón negro D5, peón C, por D5, dama D8, peón E, por F5, dama por D5, torre A, D1, peón E4, alfil por B5, dama por F5, dama por F5, alfil por F5, alfil D7, alfil por D7, torre por D7, alfil por B2, caballo C4, ahora bien, esta secuencia es claramente la mejor jugada después de peón D5, y no quiero recomendar la posición resultante, a pesar de que Magnus jugó la línea. El negro está muy cerca de la igualdad, pero es humillado y nada divertido. Magnus finalmente empató la partida, después de algunos momentos desagradables. En cualquier caso, todavía no quiero jugar por 2 resultados, si entre ellos no hay una victoria. Y hemos transpuesto nuevamente a la línea principal, generalmente alcanzada después del movimiento enroque corto de ambos bandos peón C4, peón F5, dama H5, torre B8. Continúan las blancas en su movimiento 16 con, peón E, por F5, una decisión más o menos forzada. De lo contrario, tomamos en E4, y jugamos peón F5, a continuación. Peón E4, torre A, E1, atacamos tanto al alfil en D3, como al peón en B2, por lo que las blancas necesitan una solución táctica. Alfil B7, dama G4, torre F, E8, necesitamos cubrir la casilla E4. Peón C, por B5, rey H8, no podemos jugar sin este movimiento de rey. Nuestro alfil estaba inmovilizado,
y torre G8, es una opción importante para ganar. Peón B, por A6, alfil A8. Este es un buen momento para hacer balance. Las negras tienen 3 peones menos, pero en todos los demás aspectos, las cosas van genial. Las piezas están activas, y hay muchos peones débiles, que podríamos recuperar pronto, como en B2 y A6, sorprendentemente, la evaluación del motor es igual. Esto es sorprendente, y una señal casi segura de que, puramente desde un punto de vista analítico, las negras están bien. Gracias por ser parte del análisis del octavo y final video, y del curso completo con los 7 videos anteriores, sobre las variantes Sveshnikov, siguiendo el estilo de Magnus Carlsen. No olvides suscribirte, activar la campanilla y dejar un like, y un comentario, sobre la presentación y todos los análisis realizados en el curso. Hasta pronto, y nos volveremos a encontrar en siguientes videos sobre aperturas, trampas, secretos posicionales, historia, y más sobre ajedrez.